Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy nosotros vamos a comenzar con nuestra nueva unidad, la cual nos invita a conocer aún más lo que es la cultura maya y azteca. La unidad se llama Mayas y Aztecas, dos grandes civilizaciones mesoamericanas. El objetivo principal de esta unidad es poder describir la civilización maya considerando la ubicación geográfica, organización política y actividades económicas, y también formas de cultivo y alimentos, y además la organización de la sociedad. Si nosotros observamos estas imágenes nos vamos a encontrar con algo muy interesante, ¿cierto? Con una estructura y con una arquitectura a otro nivel, ¿cierto? ¿Qué tipo de construcciones observas en la imagen? ¿Qué tipo de construcción podrías decirme tú que encuentras? ¿Y para qué piensas que pueden servir estas construcciones? Lo que podemos concluir desde ya es que cada uno de los lugares en que se construyeron en esta civilización tenían una característica principal, ¿cierto? Es como cuando nosotros nos movemos en la ciudad y encontramos que hay edificaciones específicas para cosas, ¿cierto? Hay juzgados, hay médicos, encontramos iglesias, ¿cierto? A eso se refería, que claramente en la organización maya existían edificaciones específicas para diferentes funciones y para diferentes personajes que eran partícipes de esto, ¿cierto? Además de eso, nos vamos a encontrar, ¿cierto? Eh, con la siguiente pregunta dice, ¿qué es lo que más te llama la atención de estas construcciones y por qué? Y eso es lo que vamos a responder en unos minutos más. ¿Qué es una civilización? Nosotros vamos a conocer este concepto y recordarlo, ¿cierto? Como un conjunto, como una organización de una sociedad humana, ¿ya? Alcanza claramente importantes desarrollos en ámbitos como la ciencia, las artes y las ideas, y también presentan organizaciones sociales que son complejas, ¿cierto? Y que son reconocidas como civilizaciones. Acá no vamos a hablar solamente de un concepto más simple de un conjunto de personas, sino vamos a hablar de que este gran conjunto de personas tenía ideas en común, tenía conceptos y conocimientos en común que se fueron compartiendo durante este periodo. Y eso claramente nos lleva a una gran civilización. Vamos a entender también que ellos no todos creían en lo mismo y no todos pensaban lo mismo, pero claramente había una unificación en esto. Cuando hablamos del tiempo y el espacio donde habitaron los mayas, nosotros vamos a comprender diferentes países, ¿cierto? Que en la actualidad, si nosotros tuviéramos un mapa, ¿cierto? Podríamos observar cómo está la imagen de aquí, ¿verdad? Que nos encontramos, ¿cierto? Con el sur de México, está Guatemala, ¿verdad? Nos encontramos con Belice, Honduras y El Salvador. Eso sería hoy día lo que reconoceríamos como el espacio físico donde se pudo desarrollar esta civilización maya. ¿Ya? Vamos a entender también que la historia nos cuenta que los mayas iniciaron esta nueva aventura, ¿cierto? Hace más de 2000 años en el área cultural y geográfica conocida como Mesopotamia. Existían personas que tenían roles específicos, al igual que hoy en nuestra actualidad, ¿cierto? Nosotros conocemos a personas que tienen cargos específicos, ¿cierto? Y usted hoy día desde la casa ha aprendido a conocer nombres de ministros, ¿cierto? Nombres de personas que lideran, perdón, nuestro país. Y en ese periodo también existían personas que eran sumamente poderosas. Dice que a lo largo de su historia los mayas vieron surgir y decaer varias ciudades-estados. Todas ellas eran independientes entre sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos con estas personas poderosas, ¿cierto? Tuvieron la autoridad de poder proclamarse autoridad sobre ellos e intervenir en sus leyes, en sus costumbres, ¿cierto? En su cultura, y eso finalmente hizo que existieran más personas que creyeran en esta civilización maya, y es por eso que fue tan grande. Cada una de estas ciudades fue importante, un importante centro de poblacional, religioso y ceremonial que mantenía un intenso intercambio comercial con otras ciudades. Obvio, cada ciudad-estado tenía funciones específicas, tenía un intercambio comercial, y eso iba generando que existiera
una amplia, una mayor posibilidad de que este intercambio existiese. Si observas esta imagen te vas a encontrar también con estructuras muy determinadas, ¿cierto? Y este dibujo finalmente simula lo que era esta famosa civilización maya. Además de eso, dentro de estos grandes señores, ¿cierto?, que tenían estos cargos sumamente importantes, también había un orden jerárquico, ¿cierto? Y este orden jerárquico se ordenó como una especie de escalera, para que ustedes me entiendan. Primero nos vamos a encontrar con el Alach Winin. Este Alach Winin era quien tomaba las decisiones más importantes del gobierno, era quien dirigía el ejército y también dictaba las leyes. Además de esos niños, se encargaba de administrar la justicia y organizaba el comercio y los asuntos religiosos. O sea, él veía todo. Y créeme que no creo que haya sido una labor muy simple, ¿cierto? El Ahuacán, por ejemplo, era otra persona que también tenía un cargo importante, pero era de carácter de sacerdote. Dice la historia que era un supremo sacerdote que se encargaba de poder dirigir los rituales, administrar los templos y también vigilar estos libros sagrados, cosa que nadie los pudiese tomar. Y además más adelante vamos a conversar en relación a la importancia que tenía el calendario de los mayas, que este Ahuacán se encargaba de organizarlo de una mejor forma. Posteriormente nos encontramos con el Nacom, y el Nacom era el jefe de los militares y que se encargaba, si hubiese por algún motivo a existir una guerra, él ya estaba listo, tenía todo su ejército preparado. ¿Ya? Después nos encontramos con el Tupiles, ¿cierto?, que era el encargado de vigilar el orden público y también velar por el cumplimiento de las leyes. O sea, si las leyes existían, el Tupiles se encargaba de que estas leyes se respetaran. ¿Ya? Y después nos encontramos con el Batabún, que era el que administraba las áreas en las que estaba dividido el territorio bajo el poder de las ciudades-estado. Él era el que se dedicaba a mirar todo lo que era el territorio, que nadie entrara o saliera de este territorio de la civilización maya sin su consentimiento. Ahora yo los voy a dejar, en un minuto más nos vemos en la clase para poder conversar en relación a lo que nos va a invitar a conocer, ¿cierto?, esta interesante civilización maya. Nos vemos.